Mis hermanitos, qué gusto estar con ustedes una vez más. Ya estaba esperando que llegara el sábado, porque podía llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes esta palabra de Dios. Muchas veces nosotros hemos tratado de hablar de la obediencia solo para mostrar o para mencionar una orden dictada por Dios que quisiéramos que fuera recibida y obedecida. Pero muchas veces, muchos de nosotros pasamos por alto esa misma regla, o bien dejamos de anunciar algo porque nos sentimos intimidados por ser nosotros partícipes en aquella misma omisión, o porque estamos en el mismo pecado. Esta es la razón por la que muchas veces esquivamos cualquier orden que viene de Dios. Y es que sentimos que el que la dice, al igual que nosotros, también probablemente está fallando en su práctica. Nos hacemos cómplices del mismo pecado. En una ocasión el Señor le dio una orden a Jonás para que fuera a Nínive a predicar, ya que su maldad había crecido mucho. Y lo dice en Jonás 3 del 1 al 4. Jonás buscó esconderse de Dios. ¿Por qué se escondía? Pues probablemente porque tuvo miedo a la maldad de los de Nínive, o a lo mejor no se sintió digno de predicar para ellos. Y es que, ¿cómo alguien que roba le puede decir a alguien más que deje de hacerlo si él lo hace? Dios no ve las cosas de la misma manera. Y él persistió sobre de Jonás y lo volvió a mandar a Nínive. Muchas veces cuando nosotros reflexionamos sobre algo que Dios quiere, no significa que yo soy un santo y que hablo libre de toda culpa. No. Muchas veces hablamos al momento que reflexionamos y somos heraldos de una palabra que nos incluye a todos. Lo más interesante es que si nosotros fuéramos los portavoces, deberíamos de también ser el ejemplo. Y al decir Dios quiere, no actuar como si cualquier otro hubiese dicho esa palabra, sino entender que es Dios quien habla, aún en nuestros propios labios. Ahora bien, yo digo, bueno, yo escucho a Dios cuando voy a misa o cuando estoy leyendo la Biblia. Pero en el trabajo, bueno, en el trabajo ni modo que me ponga a hablar de Dios, ¿verdad? Se van a burlar de mí, todos me conocen. O con mis parientes, ¿cómo? Si ellos me conocen mucho mejor y saben cómo soy, a lo mejor me van a descubrir en mis verdades. Pero en Marcos 10:28 dice Pedro a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó, en verdad les digo, que ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primero serán últimos, y los que ahora son últimos serán los primeros. Y en Mateo 10:31 dice, el que ama a padre o a madre antes que a mí, no es digno de seguirme. Y el que ama a su hijo o a su hija antes que a mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida la perderá, y el que sacrifica su vida por mí la ganará. En Deuteronomio 5:8 dice, Dios da su primer mandamiento. Y dice, no te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o aquí debajo de la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra, ni de lo que hay en las aguas abajo de la tierra. No te hincarás ni le rendirás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero mantengo mi favor por 1000 generaciones de los que me aman. No harás mal uso de mi nombre, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Dios es un Dios celoso y no aprueba a nadie que hace las veces de Dios. ¿Me oíste bien? No aprueba a nadie que hace las veces de Dios, ni a los iluminaditos, a esos que hacen las veces de receptores de Dios, esos que cuando hablan casi quieren escribir un nuevo libro de la Biblia, ese que inventa cadenas en las redes sociales poniendo a Dios como el Dios justiciero, y si no haces esto, ya verá los castigos que te vienen. O ese nuevo profeta que asegura que cambiará tu fortuna cuando compres la tierrita santa o compres la imagen de aquel santito, el santito ese de San Ptolomeo o de cualquier otro santo. En Mateo 24, 3, 8 dice la palabra, que nadie los engañe, porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En la segunda carta de Timoteo, Pablo advierte que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. A ti que te encanta andar detrás de los brujos, a ti que te encanta andar buscando horóscopos en todas las revistas, leyendo cartitas, o jugando la ouija o cualquier juego que pretende llamar a espíritus chocarreros, porque eso es lo que son. Esto no es un juego. La cuestión del espíritu no es un juego. Hay un solo espíritu que puede ser invocado y que actuará en tu favor, y es el Espíritu de Dios. No te escondas de Dios. Está atento a su llamado y obedécelo. Pero ¿cómo saber, dicen unos, que realmente la palabra o el mensaje o aquella orden viene de Dios? Y Dios es bien claro cuando habla. Por eso en primera carta de Timoteo 4, desde el 1 en adelante dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio. Y hay muchas interpretaciones al decir prohíben el matrimonio santo. Estos prohíben el matrimonio y también prohíben algunos alimentos, a pesar que Dios los creó para que los comamos y luego les demos gracias a Él. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad, porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay por qué rechazar un alimento que se toma cuando se da gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentado con la enseñanza de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Rechaza las fábulas esotéricas, verdaderos cuentos de viejas. Dedícate a la piedad como tu deporte. La ascesis corporal no es de mucha utilidad. La piedad, en cambio, es útil fuera de toda discusión, pues Dios le prometió la vida tanto la presente como la futura. Aquí tienes una doctrina segura en la que puedes confiar. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. Recomienda todas estas cosas y enséñalas. No dejes que nadie te critique por ser joven. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. Mientras llego, dedícate a la lectura de la palabra, a la predicación y a las enseñanzas.
No descuides el don espiritual que recibiste mediante una intervención profética o cuando el grupo impuso las manos sobre ti. Ocúpate de estas cosas y fíjate en lo que te dije. Así todos serán testigos de tus progresos. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Persevera sin desanimarte, pues actuando así salvarás tu vida y la de muchos que te escuchan. Tienes que ser obediente a su palabra. Tienes que entender cuando la palabra viene de Dios, lleva ese mensaje de santidad. Jamás tratará de afectar a los demás. Pero sobre todo, tienes que ponerla en práctica. No basta con escuchar. No basta con saberlo. Porque muchos saben quién es Dios, pero no lo siguen. Tienes que entender que cuando Él habla, te está hablando directamente a ti. El mensaje venía dirigido hacia ti. No importa dónde hayas estado el día de antes. El día de hoy, Él te está dando una orden. Obedécela. Tienes que poner a Dios sobre todas las cosas. Él está sobre ti. Empieza a olvidar dioses ajenos que pueden consumir tu vida. Empieza a dejar toda clase de dioses que el mundo está poniendo como un obstáculo para poder llegar a la presencia del Dios santo y justo. Porque Él es quien ha dado la vida por ti. Nadie más hubiera sido capaz de poner a su Hijo como una garantía para que tú fueras salvo. Recibe la paz de Cristo y espera las bendiciones que Él ha prometido para ti y para tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la bendición llegue a tu casa. Amén.